Bendecida y amada Iglesia, amada casa del Señor, abro en este momento mi casa para poder entrar con vuestro permiso a la vuestra de una manera excepcional, sabiendo que Dios todas las cosas las tiene contempladas y queriendo entregar una palabra que animó mucho mi corazón y que espero que para vuestra casa, para vuestras vidas, para vuestra familia, para quien oiga este mensaje, sea de igual de bendición que para nosotros fue. Anhelo que el Señor tome mis palabras en mi boca para poder llegar a la profundidad de este mensaje. Y este mensaje está encuadrado en el libro de Josué. Josué es un libro que como iglesia estamos estudiando la Biblia en un año y ya hemos empezado hace unos días a leer sobre él. Josué habla de muchas conquistas, fue el sucesor de Moisés y nos vamos a centrar en el capítulo número 2. El capítulo número 2, para quien no conozca la historia y ir un poco a lo que tenemos que estudiar en este día, habla acerca del momento en que Josué envía a 2 hombres para espiar la tierra de Canaán, la tierra de Jericó, antes de la conquista. Esto normalmente se hacía en todos los pueblos para saber cómo era el enemigo, a qué se enfrentaban, qué tenían o qué recursos poseían, cómo podían atacar. Era una estrategia para poder vencer al enemigo. Entonces en este momento Josué envía a 2 espías, igual que Moisés envió hace 40 años atrás en la Biblia, envió a 12 espías para reconocer la tierra. En este caso son 2 espías y ellos en su libertad de espiar y del permiso que le habían concedido, deciden entrar a la casa de una ramera que vive en el muro de Jericó. El muro de Jericó era lo esencial, lo más importante de esa ciudad. Entonces ellos deciden entrar a esa casa y en ese momento esa mujer los acoge, los esconde y el rey con el cual esa mujer tiene mucho contacto le pregunta que qué está haciendo con ellos, si los ha visto, y ella miente, los esconde y entonces, para hacer un resumen muy rápido, esta mujer libera la vida de estos 2 espías y es el momento donde vamos a empezar a leer. Si queréis leemos el versículo 1 de Josué número 2, versículo 1 dice: Josué envió 2 espías y dice: reconocer la tierra, y ellos entraron a la casa de una ramera llamada Rahab, que es toda la historia que os he contado. Entonces el versículo número 6: mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado, y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. De hecho, ella los desvía y estas personas, estos 2 hombres, quedan encerrados en esa casa con esa mujer hasta que pueden salir sin ser puestos en evidencia o sin ser muertos por el enemigo. Rahab, como se dice aquí en la escritura, sabemos simplemente de ella su profesión, por decirlo, su mala profesión, y de repente aparece en la escena como una mujer que ha oído y ha conocido quién es el pueblo de Israel y quién es Dios. Dice en el versículo 10: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. O sea, esta mujer tenía conocimiento de quién eran ellos 2, a qué pueblo pertenecían, a quién Dios seguían. Por lo tanto, dice el versículo 11: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón ni ha quedado más aliento alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Rahab era una mujer inconversa, una mujer fuera del propósito y del pueblo de Dios, que de repente habla como si ella supiera quién era Dios, como si ella entendiera quién era Dios. Rahab vivía protegida por unos muros,
una ciudad, un rey. Ella tenía una manera muy distinta de actuar a la manera de Israel, de los espías. Y en este momento lo que más llamó la atención fue en el versículo 11, la confesión que ella hace sobre Dios. Dice, Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. En ese momento ella reconoció la soberanía, el poder de Dios sobre la humanidad, sobre todos. Y ante todo esto, Dios me hacía ver cuántas personas en este tiempo están reconociendo a Dios como nunca lo han hecho en sus vidas. Y me ponía en la situación, vamos a ver, como un símil de Rahab siendo el pueblo que ahora mismo tenemos, el pueblo impío, un pueblo que no conoce a Dios solamente de oídas. Y Rahab es una mujer que en este momento, si tú no sabes nada del contexto en el que ella está ni dónde vive, solamente por sus palabras puedes creer que es hasta hija de Dios o que conoce de Dios, porque su confesión es realmente hermosa. Y lo que me llamó la atención es que su confesión está basada en un acto después del miedo. Ella dijo esto no porque ella amaba a Dios, sino porque ella tenía miedo de Dios, porque ella había visto los juicios, había visto cómo Dios había obrado y había vencido a un pueblo mucho mayor como era Egipto, y ella tenía miedo de morir, de ser atacada. Por eso dice en el versículo 11, ha desmayado nuestro corazón. Ella era una mujer muy conocida dentro de Jericó, aunque era desconocida para Israel, pero era una mujer conocida por Dios también. Y eso es muy importante para saber en este tiempo. Dios tiene a Rahabs escondidas dentro de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, que quizás son desconocidas para el pueblo de Dios, pero no son desconocidas para Dios. Y quiero hablar de esas personas desconocidas que Dios conoce y que Dios quiere mostrarnos a nosotros la importancia de esas personas en este tiempo. La entrada al hogar de Rahab, de esos dos varones, cambió para siempre su destino final. El rey, cuando entró a hablar con Rahab en el versículo número 2 y le explica, le dice, mira, han venido aquí dos espías, yo sé que los has tenido aquí, dime dónde están. A nadie le sorprendió que Rahab hospedara hombres en su casa debido a su profesión. Era algo normal, hasta se podría ver algo lógico, pero en este momento la entrada de esos dos hombres cambió su final y su historia final para siempre. Rahab realmente no sabía a quién y qué acogía en ese momento, igual que en este tiempo hay muchas personas que no saben lo que están acogiendo en este momento en sus casas. Ella expuso su vida por salvar a dos desconocidos. Ella ignoraba completamente quiénes eran esos hombres, solo sabía que eran del pueblo de Israel, pero realmente se estaba exponiendo a ser muerta por esos espías o ser muerta por el rey. Expuso su vida por dos desconocidos, por dos enemigos. Dos enemigos. La finalidad de Rahab en este momento fue de reaccionar rápido porque ella tenía otra misión más importante que vamos a ver más adelante. Quiso su actuación rápida, quiso aferrarla, hacerla suya, porque necesitaba un cambio. Rahab era una mujer que necesitaba un cambio radical en su vida, y Dios permitió todo esto para que ella lo obtuviera. En el versículo 12, ella empieza a hablar, antes de que ellos desaparezcan de la escena, ella empieza a hablar y a dialogar la razón y los motivos por los cuales esta mujer los ha defendido, porque ella se encuentra que de repente vienen y ella los esconde sin hablar con ellos, sin decirle nada. Y una vez pasado el rey, pasado la guardia y haberlos escondido, ella se sube arriba a la azotea y les explica punto por punto por qué los ha salvado y qué le ha hecho reaccionar así ante ellos. Y dice el versículo 12, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre.
Y eso me llamó mucho la atención. La finalidad de Rahab de resguardar a estos dos espías era salvaguardar la casa de su padre. ¿Por qué de su padre? Porque en aquellos tiempos sabemos que una mujer que no estaba casada estaba sujeta y ligada a la casa de su padre. Ella, por su profesión, por ser ramera, se entiende o se sobreentiende que no estaba casada y que estaba sujeta y sometida a la casa de su padre. Por lo tanto, ella no abogó por su vida. En ese momento, ella abogó por la casa de su padre. Intercedió por una familia ajena a lo que se vivía en ese momento. Ella se puso de intercesora de, entre el pueblo de Dios y un pueblo que iba a ser juzgado. Y dentro de ese pueblo que iba a ser juzgado, su casa, su familia, iba a ser juzgada, aunque era ajena a todo eso. Y Rahab se puso en medio de ellos para poder clamar misericordia. Rahab fue un instrumento usado para su casa para salvaguardarla de los días malos. Los dos espías fueron la salida de una vida de pecado para Rahab. Cuando esos dos espías llegaron, la vida de Rahab iba a cambiar tanto radicalmente que iba a dejar a un lado todo lo que para ella era seguro antes de abrir esa puerta. Cuando ella abrió la puerta de su casa a esos dos espías, no solo entraron ellos, sino entraron muchas más cosas y cerró la puerta a muchas otras cosas. Cerró la puerta al pecado y abrió la puerta a una nueva salida. Y Rahab es un ejemplo de una mujer que puede haber sido el símbolo de pecado, de destrucción. No importa, Dios siempre puede acceder a la puerta sin importarle la condición si tú eres capaz de abrírsela. Y Rahab fue capaz de abrirle la puerta a Dios y a esos mensajeros, y por eso hubieron tantos cambios. Por eso en este momento y en esta hora yo sé en mi espíritu que va a haber muchas personas, muchas familias que por necesidad, por desesperación, por miedo, están abriéndole la puerta correcta a Dios, y Dios va a actuar en misericordia. Esta mujer abogó por un padre que era desconocedor de todo, un padre que no aparece en la historia, ni habla, ni se sabe quién es, ni siquiera su nombre es mencionado, pero esa hija pensó en su padre, y esa hija hizo que su familia tuviera un camino diferente. Ella quizá en un tiempo deshonró a su familia, pero en ese tiempo estaba de rodillas buscando una honra no merecida. Dice el versículo 12, haréis misericordia como yo he hecho con vosotros. O sea, hizo un trueque, que sabemos que con Dios los trueques no sirven, pero en este caso se refería a la desesperación de una mujer que sabía que el juicio estaba para ella destinado, pero ella quería cambiar ese juicio por abogar a la misericordia de Dios, porque conocía que Dios podía hacer misericordia. Los dos espías fueron un conducto de salvación para su vida. El miedo a la amenaza la hizo correr a buscar a una solución desesperada. Y en este tiempo yo creo que muchas personas, muchas vidas, muchas casas van a correr a la solución desesperada por miedo. Ahora mismo en el mundo hay una amenaza. En estas calles, cuando yo veo por mi ventana, veo una amenaza invisible que hace que la gente esté corriendo desesperada hacia una solución. Son tiempos donde la gente va a buscar soluciones desesperadas. Lo que en un tiempo jamás pensó acudir, ahora es su primera opción. Muchas personas jamás pensaron hace 4 semanas, 5 semanas, 2 meses, acudir a algunos de nosotros o a alguna persona que sea creyente, hija de Dios, a decirle, ora por mí, necesito que Dios tenga misericordia de mí. Jamás lo tuvo como una opción ante un problema, pero hoy esa amenaza de muerte que está tocando las puertas de muchas personas y muchas familias está haciendo que la gente corra desesperadamente a buscar soluciones, y ella, al ver esos dos hombres, no los vio una amenaza, los vio una solución desesperadora para cambiar su situación, y debemos de darnos cuenta de que Dios todo lo provoca para bien. Para Rahab
ese juicio de donde Dios había decretado que Jericó iba a ser destruida, para Rahab fue una solución y no una destrucción. Por eso este virus, esta amenaza, no es una destrucción. Para muchas casas va a ser una solución necesaria, una solución urgente, una solución que Dios está provocando para transformar el corazón del hombre. Ella no pensó en salvar su vida egoístamente. Ella pensó en toda su familia. Dice el versículo 13. Le está pidiendo que haga misericordia y le dice a los dos espías: salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas, a todo lo que es suyo. Y fijaos en esta frase: y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Esa frase me llama mucho la atención, porque muerte es una palabra que lamentablemente se está escuchando mucho en este tiempo. La palabra muerte es una palabra que asusta al que no conoce lo que hay detrás de la muerte ni tiene seguridad en lo que le va a pasar en el más allá. Pero para un cristiano la muerte siempre es una opción de gozo y de alegría, aunque para muchos no lo entiendan. Rahab hizo una proclamación y una necesidad, era librar sus vidas de la muerte. En el original, cuando fue escrito la Biblia, en este pasaje, muerte, me llamó la atención que en el original significa pestilencia, peste. Así que en realidad lo que aquí quiere decir es arrebata nuestro aliento, nuestra vida de esta peste. ¿Y cuántas personas a lo largo de esta semana, de estos días, has oído decir: ¡ay, que nos libre de esta peste Dios! ¡Ay, Dios, líbrame de esta peste! ¿Cuántas personas habrán clamado al cielo acerca de librar su vida de la muerte? Es un tiempo donde el corazón de la gente ha desmayado a causa del juicio, como dice el versículo 10, ha desmayado nuestro corazón. El corazón de la gente ha sido puesto en debilidad. Se ha visto la debilidad del hombre. Lo que el hombre creía fuerte, Dios lo ha hecho débil. Y ha mostrado que Dios es más grande que cualquier cosa grande que el hombre podía creer. Y en este momento, como Rahab vio su situación, Rahab, ante el juicio que le venía, ella no reaccionó mal, sino se miró y dijo: qué débil soy y cuánto necesito a Dios. Y esto es muy importante que lo entendamos nosotros como hijos de Dios, que la gente necesita ver su condición, y a veces Dios usa de maneras que no le gustarían, pero son necesarias para poder poner el corazón del hombre a la luz y poder saber que Dios tiene el control de todo y ver tu necesidad. Y Rahab vio la necesidad que tenía de salvar su vida, salvar la vida de sus hermanos, de su familia, de la muerte, de la peste. Y no solo de la peste como estamos entendiendo como enfermedad, sino del pecado, de todo aquello que ocasiona tristeza al corazón de Dios. Y yo sé que en este tiempo Dios va a descubrir todo aquello que daña el corazón del Padre y va a hacer ver la necesidad que tenemos de ser librados. Rahab no fue una mujer digna de admirar, pero fue una mujer que entendió que su triste condición la hacía necesitar a Dios más que nunca y más que nadie. Dios se va a hacer vital para sobrevivir en este tiempo. Siempre ha sido vital, pero en este tiempo Dios va a ser vital, va a ser el Rúa. Aquí la palabra vida, en la frase del versículo 13, y libraréis nuestras vidas, vida significa Rúa, aliento. El aliento que Dios puso, el Espíritu Santo pone dentro de ti. Y Dios va a despertar ese Rúa, esa necesidad de Dios, esa necesidad de esa vida. Esta enfermedad lo que acusa tristemente es al sistema respiratorio y te deja sin aliento. Por eso ella estaba sintiendo el agobio de vivir sin aliento, de vivir sin Dios. Y en este momento yo sé que hay miles de personas sintiendo el agobio de vivir sin Dios, sin una confianza,
sin decir qué pasará mañana con mi negocio, qué pasará mañana con mi familia, qué pasará cuando todo esto pase, tocará mi vida, mi salud, mis hijos. Están sintiendo lo que es vivir sin la rúa de Dios, vivir sin el aliento de Dios, porque el hombre se había hecho autosuficiente. Pero cuando Dios ha tocado un poquito al hombre, el hombre se ha dado cuenta de lo débil que es. Y Rahab se dio cuenta que no tenía vida, que su vida se le escapaba, que ella no podía seguir así. Para Rahab, Dios en medio del juicio fue para salvación. Y eso es algo muy hermoso, que tocó mucho mi corazón, porque para Jericó Dios fue un juez que juzgó sus actitudes, sus pecados, su idolatría. Pero para Rahab Dios fue misericordioso Salvador. Y eso me alegró mucho mi corazón, saber que Dios en un tiempo de juicio puede ser un Salvador y puede actuar en misericordia. Todo depende de la actitud donde tú enfrentes a Dios. Jesús es juez para quien lo ignora y lo rechaza, pero un Salvador para quien confía en Él. Y Rahab obtuvo de Dios una respuesta maravillosa, la misericordia. Y si nuestras casas, si nuestras familias, si las personas estamos necesitando la misericordia, tenemos que clamar por ella, como clamó Rahab. Rahab clamó misericordia porque entendió que Dios podía hacer misericordia aún en medio de sus juicios. Ella no pidió que se cancelara el juicio, ella pidió que Dios tuviera misericordia en medio del juicio. Y ella sabía que era digna de merecer ese juicio, porque no había actuado bajo las normas y las leyes de Dios. Pero ella clamó misericordia y arrepentimiento para alcanzar esa gracia. Y nosotros tenemos que, como iglesia, interceder por nuestras vidas, por la gente que no conoce, por nuestras familias. Como ella decía, por mi familia, por mi padre, por mi hermano. Pedir a Dios que conozcan, que se agarren a la gracia, que esta plaga, esta peste, sea para beneficio y no para maldición. Y en medio de todo esto, el relato sigue y los espías dicen: no te preocupes, nosotros vamos a responder sobre esto, ten fe en esto. Entonces le dice en el versículo 17: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos ha juramentado. Y dice el 18: he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Hasta ahí vamos a leer. La salvación para Rahab tuvo dos condiciones. La primera condición era atar un cordón de grana a su ventana, y la segunda condición era reunir a toda su familia dentro de su casa. Primeramente vamos a hablar del cordón, la primera condición. Ahí dice que se iba a atar a la ventana por la cual ellos iban a ser descolgados. ¿Por qué habla esto? Porque cuando Rahab habla con ellos y le hace el juramento para que el pueblo de Jericó, los reyes y la guardia no los vieran, lo descolgó por su ventana, por el muro, para que escaparan. Entonces ellos hacen referencia a que esa ventana que estaba dentro del muro, desde ahí pudiera colgar ella esa cuerda y pudieran visualizar y decir: ahí está Rahab, ahí vive, porque me imagino que habría muchas más ventanas dentro de ese muro. Entonces, para que ellos localizaran cuál era la ventana por la cual habían salido. Cuando esos hombres atados descendieron, empezó algo muy hermoso que Dios me reveló acerca del cordón. Dice: tú atarás este cordón de grana a tu ventana por la cual nos descolgaste. Por la cual nos descolgaste. Y aquí habla de que la misma cuerda con la que se colgó a los dos espías es la misma cuerda
que Rahab tenía que sujetar desde su ventana para ser identificada. Esos dos hombres se sujetaron a una cuerda y hallaron la salvación. Y Rahab iba a estar también sujeta a esa misma cuerda para hallar también la salvación. La palabra cordón de grana significa cinta para medir, metro, como las costureras, cuando tienen un metro, esa se refería a una cinta para medir, era una especie de medida. No es una cuerda que nosotros podemos imaginar para atar, no era para atar, era una cinta donde la usaban como medida, porque antes no había metros, entonces se usaban ciertos instrumentos y ese cordón se refiere a eso, a una cinta de medir. Cuando esos dos hombres descendieron, empezaron a medir la anchura del corazón de Rahab. Y eso me llamó mucho la atención, saber que la cuerda era un símbolo de extensión para medir hasta dónde era capaz de llegar a probar su fe y su confianza. Rahab empezó a estirar esa cuerda conforme iba pasando los días y el tiempo hasta que ella alcanzó la promesa, para que Dios viera hasta dónde ella era capaz de llegar. Es un tiempo de medir el aguante de la fe y el amor a Dios. Y en este tiempo es muy importante que nuestros cordones, esos que como señal cada uno de nosotros con nuestras casas hemos atado, sea un símbolo de decir hasta dónde vamos a llegar con Dios con nuestra fe. Y aquí Dios me hacía reflexionar y me decía: yo estoy midiendo la anchura de vuestra fe, la anchura de vuestro corazón. Rahab se aferró a un extremo de la cuerda, confiando que el otro extremo tampoco le iba a soltar, porque Dios no suelta su lado de la cuerda. Y Rahab se enganchó, se apretó, se sujetó a esa cuerda para no ser quitada, para estar retenida, para estar sujeta. Y ella estiró y vio cómo esos hombres estiraban espiritualmente su cuerda y se la iban llevando lejos, pero ella se quedó aferrada, esperando ser tirada también ella, para no ser destruida en ese muro, sino ser salvada de ese muro. Las ventanas del corazón de la gente han sido abiertos en este tiempo para medir su fe. La misericordia extendida, eso es lo que significa ese cordón, la misericordia de Dios extendida a tantas vidas. Dios ha puesto una cinta de medir y habrá gente que la tome y habrá gente que la suelte. Pero en ese momento, si tú tomas la cuerda, que sepas que Dios está midiendo hasta dónde vas a llegar con tu fe, hasta dónde vas a llegar por el amor a Dios, hasta dónde eres capaz de aguantar. Rahab fue una mujer que tuvo que aprender desde el primer momento que Dios cumple parte de su trato, pero espera que tú también la cumplas para recibir las promesas de ese contrato. Las cuerdas que ella pudo alcanzar fue la cuerda donde ella pudo entender que Dios estaba al control de todo. Ella soltó las cuerdas de su vida para dárselas a Dios y decir: toma, en mi vida mis cuerdas quedan en tus manos, Señor. La segunda condición fue reunir a su familia. Dice el versículo 18: reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a toda la familia de tu padre. Y dice el 19, que no lo he leído antes: cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocara. Nosotros ahora estamos entendiendo más que nunca la frase en casa contigo. Me llamó mucho la atención porque aquí está hablando de un aislamiento, de una cuarentena. Está hablando que Dios le pidió a Rahab que se encerrara en su casa con su familia. Ella tuvo que permanecer encerrada, aislada, para alcanzar la salvación. Y eso crea fe y esperanza en mi corazón de saber que este encierro tiene un fin y tiene un propósito. La casa destinada al pecado, donde ella pecó y blasfemó el nombre de Dios, se convirtió en un arca para la salvación.
y Dios nos ha abierto mucho en la casa espiritual el concepto de arca para salvación, pero cada uno de nosotros tenemos un arca que es nuestra casa, y quizá en esa casa convivan personas que no son creyentes, no importa, estamos haciendo un arca para la salvación. La familia de Rahab no era conversa, la familia de Rahab no sabía de Dios, ni ella misma conocía bien a Dios, pero eso no impidió que esa familia alcanzara la salvación, porque ella se encerró con su familia, le dio una oportunidad dentro de su casa a la salvación. Encerrada esperó una libertad, y eso es algo maravilloso de nuestro Señor, cuando podemos ver que estando encerrados vamos a alcanzar la libertad que hemos pedido por tanto tiempo. Un encierro con un propósito. La única condición que Dios le pone aquí, aparte del cordón, es: no salga tu familia de la casa. Si tu familia sale de la casa, el juicio va a caer. Pero si en el momento del juicio tu familia está contigo, nada lo va a tocar, nada le va a pasar. Rahab tuvo que tener palabras de contención sobre su casa. Yo me imagino que cuando ella le hablara y le dijera a su padre, a sus hermanos: mira, he tenido esta experiencia y necesito que vengáis a casa a estar conmigo, porque vamos a ser salvos, porque vamos a poder estar entre el medio del pueblo de Israel, vamos a ser librados. Sus palabras tuvieron que tener tal convencimiento y tanta firmeza para poder hacerlo, porque si no, de otra manera nadie lo hubiera creído. Esa mujer tuvo que ponerse firme y decir: papá, mamá, hermanos, hermanas, necesitamos encerrarnos porque así hallaremos salvación. Y esas palabras de contención hicieron que su familia quedara, permaneciera. Este es un tiempo donde tus palabras tienen que contener tu familia para que no se salgan del propósito, para que no nos salgamos de lo que Dios tiene preparado, que la libertad está muy cerca, que las cosas, las promesas están muy cerca, pero necesitamos escuchar las palabras de contención que Dios está diciendo: retén, ten, espera. Rahab tuvo que tener palabras de esperanza para su familia, tuvo que tener palabras de fe, palabras de ánimo. Quizá nunca habló así de su familia, quizá fue la vergüenza de su familia, quizá la tenían como desentendida o perdida, pero esa mujer se tuvo que plantar delante de su familia, decirle: familia, viene un cambio, venir a mi casa, que nuestras casas, nuestra casa espiritual, nuestras casas personales, nuestras familias sean un lugar donde otros se contengan y alcancen salvación, donde en este tiempo Dios pueda hacer que en nuestras casas se halle la fe, la esperanza, el amor. Como su nombre es Rahab, Rahab significa larga, extensa. Rahab extendió la salvación, no solo a ella, sino a todo su linaje, a toda su casa, a toda su familia. Cuerdas extensas. Dios me hablaba de eso, cuerdas extensas, seamos cuerdas extensas. Pactos que destinan y cambian el linaje. Rahab pactó por ella y por todo lo que de su linaje venía detrás. Aunque ella no lo veía en ese momento, ella pactó por un linaje. Injertó su descendencia al linaje de Cristo. Una hermosa promesa. Rahab está dentro del linaje de Cristo, y quién lo diría, pero su fe hizo que extendiera el pacto a sus generaciones. Todas las promesas de un nuevo comienzo son precedidas por encierros. El arca de Noé, Lázaro, los 120, el Éxodo, Jesús en esa cueva. Siempre antes de un momento donde hay algo grandioso y una gran victoria, viene un tiempo de encierro. Así que si estamos encerrados es porque viene un tiempo bueno. El pacto de Cristo, mostrando misericordia, es para la familia. Rahab no fue egoísta, extendió la salvación a su alrededor. Como ella, Dios me hacía ver, Rahab era una cuerda corta que se hizo muy larga, y de ahí se agarraron muchas más personas que ella misma. No es tiempo de pensar en ti mismo, es tiempo de pensar en los demás, es tiempo de pensar en tu familia inconversa, en tus vecinos, en tus amigos. Es tiempo de pensar en todas aquellas personas a las que pueden engancharse al linaje de Cristo. Es muy importante permanecer en las casas como familias para seguir unidos a la familia de Dios.
Ella no supo lo que hacía bien en ese momento, no supo la trascendencia de lo que hacía, pero Dios sí, y Dios miró su corazón, y Dios me hacía ver cómo Dios pudo mirar más allá de su condición para ver la intención de su corazón. La intención de Rahab todo el tiempo fue salvar a su familia, librarla de este mal, librarla de esta condena. Y en este tiempo Dios quiere mirar nuestros corazones, medirlos, quiere contenernos, quiere hacerlo no porque Él es malo, sino porque Él es bueno, porque Él tiene misericordia y quiere algo grande para nosotros. Y no lo quiere para ti sola, no seamos cuerdas cortas, seamos cuerdas extensas, cuerdas largas, vayamos mucho más allá. Si algo Dios nos está haciendo entender es que la iglesia no está limitada a 4 paredes, no está limitada ni siquiera a una ciudad. La iglesia es universal, la iglesia es espíritu, y donde tú vas, tú eres iglesia. Y Dios quiere extender su casa, quiere extender nuestra mente, nuestro corazón, quiere hacernos ver que en este tiempo Dios es un Dios extenso. Dios no es estrecho, nosotros lo hemos estrechado. Rahab se creía algo corto, estrecho. Ella pensó, mi vida es así, así voy a estar encerrada en esta casa, pecando, quitada de la mano de Dios. Pero cuando ella abrió su corazón y dijo, me agarro de la misericordia, todas esas paredes se rompieron, como ese muro se derrumbó. Ella dice, más adelante lo vamos a ver, que la parte de su muro no se derrumbó. Quizá físicamente su casa no cayó para juicio, pero lo que cayeron fueron los estigmas sobre su persona, fueron la imprudencia de su corazón, el pecado, la mentalidad, todo eso se rompió en ella y hizo algo nuevo y mucho más extenso. Si Rahab podía ver sobre una pequeña ventana en su cabeza, Dios la hizo ver en mucho más allá y proyectó su vida mucho más lejos de lo que ella imaginó. Y eso es lo que Dios quiere hacer como casa, como familias y con la iglesia. Ella, en el versículo número 12, me lo he saltado aposta, dice, así haréis conmigo, haréis vosotros con la casa de mi padre una señal segura. Y este mensaje se llama así, una señal segura. Una señal segura. Ella exigió algo que le diera seguridad en medio de un juicio. Y Dios me hacía ver, ¿cuál es tu seguridad en medio de este juicio? ¿Es tu trabajo? ¿Es tu familia? ¿Es tu congregación? ¿Son tus pastores? ¿Son tus vecinos? ¿Es tu casa? ¿Cuál es tu seguridad en medio del juicio? Si tu respuesta a la seguridad es Dios, vas por el buen camino. Pero si tu respuesta es algo ajeno a Dios, no tienes nada seguro. Las personas que están ancladas a algo que no es sólido van a caerse en este tiempo. ¿Y qué no es sólido en este tiempo? La economía, la familia, las personas, el dinero, cualquier cosa que tú puedas pensar en este momento que antes era sólido, va a ser caído, va a ser derrumbado con el juicio, para solo poder ver lo firme que es Cristo, que es Dios. Ella exigió una señal segura para poder estar segura en medio de un tiempo muy inseguro. Dios está haciendo ver en este tiempo que estamos viviendo tiempos de inseguridad en cualquier ámbito que podemos entender. Pero nosotros tenemos que buscar cuál es nuestra señal segura. ¿Cuál es tu señal segura? Como casa espiritual, ¿qué son esas señales seguras? Lamentablemente la iglesia ha caído en la trampa de pensar que hay seguridad en los medios que el hombre ofrece, en los medios donde el hombre encuentra seguridad, pero nuestra seguridad es Cristo. La palabra señal en el original significa bandera. Y ahí está diciendo bandera confiable, una bandera de tregua, una bandera blanca. Rahab en ese momento dijo, dame en mi mano una bandera de tregua ante el juicio. Hazme que yo ondee, que yo ondee. Cuando ella puso ese cordón, ella estaba ondeando la señal de rendición en su casa. Era una bandera donde cuando Dios la viera, estaba viendo un corazón humillado, un corazón arrepentido. La señal más segura para este tiempo no es la medicina,
no es el trabajo, no es el dinero, no es ni siquiera tu esposo, tus hijos. La señal más segura para sobrevivir en este tiempo es Jesucristo alzado en tu casa. Y eso es lo que Dios me habló a mi corazón. Alcemos a Cristo en nuestras casas. Si por mucho tiempo hemos alzado torres altas delante de nosotros y hemos hecho, es que mi casa está segura en esto, y hemos proclamado, es que lo bien que estamos con este trabajo, lo hermoso que es mi marido, lo bueno que es mi hijo, el hermoso lugar que Dios me ha dado para habitar. Nada de eso es seguro en este tiempo. Nada de eso te sirve. Alcemos a Cristo en nuestras casas. Dios quiere que nosotros alcemos a Cristo en nuestras casas. Quiere que Cristo sea nuestra garantía. Igual que firmamos ante la compra de un electrodoméstico, cualquier electrodoméstico tiene una garantía de que si eso no funciona, pues hay un equipo de reparación o se cambia por otro. Nuestra garantía en este tiempo es Cristo. Cristo quiere extender su iglesia, quiere extender tu vida, quiere extender tu linaje, quiere extender toda tu casa, tu mente, quiere extenderla mucho más allá. Pero para eso tú tienes que alzar a Cristo en tu vida. Tienes que ponerlo en primer lugar. Y yo hablo a aquellas personas que son inconversas, que no conocen de Dios, que alcen su mirada al cielo como nunca antes, que se humillen y digan, es verdad, mi vida ha sido pecaminosa, mi vida no ha sido correcta delante de Dios, pero yo quiero rendirme ante Dios, decir, sí, he pecado contra el cielo y contra la tierra, pero estoy aquí y me arrepiento. Y Rahab fue una mujer que pecó mucho. Su profesión misma era pecado y abominación delante de los ojos de Dios, pero cuando ella alzó ese cordón, ella alzó la bandera de rendición y dijo, yo me rindo. Dios va a ser más fuerte que yo, Dios va a ser más fuerte que mi pensamiento, Dios va a ser más fuerte que mi pecado, porque yo me rindo. Y en este momento, si tú no te has rendido ante Dios, tienes oportunidad de hacerlo ahora. La oportunidad de Dios está pasando por cada casa. Esos espías significan aquellos mensajes, palabras, personas que están tocando a tu puerta, a tu vida, y te están diciendo, ¿me dejas entrar para cambiar tu vida? Y Dios está diciendo, ¿me dejas entrar para cambiar tu vida? Y si tú ya has conocido a Dios, Dios viene a limpiar, a ordenar, a poner en prioridad cualquier cosa y ámbito que esté en tu familia. Dios quiere alzarse en la vida de cada uno. Esa casa nunca volvió a ser lo que era. Rahab nunca volvió a ser la misma. De hecho, ni vivió en el mismo lugar, ni trabajó de lo mismo, ni vio a las mismas personas con las que se comunicaba, ni fue a la tienda donde compraba pan, nunca más después de ese juicio. Toda su vida cambió. Y tenemos que tener claro que nuestras vidas después de esto va a cambiar para siempre. Quizá mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Quizá pensamos, bueno, cuando todo esto pase, pues seguiré mi vida, haré lo mismo. No te equivoques. Dios provoca este tiempo para que nada sea igual. Si es igual, no habrá servido de nada todo esto. Y Dios quiere que sea eficiente, que Dios quiere que las Rahab de este tiempo puedan encontrar la salvación, puedan encontrar el cambio. Dios quiere hacer de nosotros unas vasijas donde pueda derramar lo nuevo, donde Dios pueda hacer cosas nuevas. Si tú eres una persona que nunca has tenido un encuentro con Dios, que no conoces de Dios, que Dios está muy lejano de tu corazón o lo has oído de oídas, Dios es un Dios cercano en este momento y Dios está diciendo, déjame entrar y ondea mi bandera. Ondea la bandera de Cristo, pon a Cristo y di, yo he tenido otras prioridades en mi vida, pero ahora te pongo a ti como prioridad y todo va a cambiar, todo va a empezar a cambiar. Cristo va a ser extenso con el que no se queda corto. Rahab no se quedó corta, ella no miró por ella, como hemos dicho, ella no dijo, no, bueno, voy a mirar por mí, voy a salvarme yo, no voy a esto no se entere mucho, no. Ella fue valiente, ella se hizo evangelista. ¿Cómo puede ser?
Una mujer que no conocía a Dios empezó a predicar, empezó a proclamar, empezó a decirle a las vidas, vengan, necesitáis estar en mi casa para salvaros, Dios va a destruir esta ciudad, veniros. Se hizo un Noé. Rahab se hizo un Noé. Y habrá gente dentro de su familia que no le hizo caso y el juicio lo alcanzó. Pero otra mucha sí se salvó. Vamos a leer en Josué 6, que es donde termina esta historia. Josué 6 habla de la toma de Jericó. En el versículo 24, en el versículo 23, y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a todo su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Fijaros, Rahab extendió de manera rápida durante ese tiempo corto que tenía, que ya no sabía cuánto era porque los espías no le dijeron tal día vamos a atacar. Simplemente le dijo, el día que el juicio llegue, tu familia tiene que estar. Y desde ese momento ella no paró de acercarse a cada familiar para poder hacerles entender la necesidad que tenían de salvarse de ese juicio. Y lo que más me gusta, sacaron a toda su parentela y la pusieron fuera del campamento. Los apartaron, Dios los santificó. Sabemos que la palabra apartar en el original significa santidad. Dios los santificó, Dios los preparó para estar preparados para ser pueblo de Dios. Dice el versículo 22 del capítulo 6 de Josué. Josué le dijo a los dos hombres, entrad en casa de la mujer y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo. Y eso Dios nos lo está diciendo a nosotros. Llama a tu gente para que el día en que Dios diga, saca de allí, no te encuentres solo a ti, encuentre todo lo que es tuyo. Y eso significa muchas cosas, y una de las más hermosas es que nuestra descendencia, nuestros padres, lo que hemos atesorado en el corazón, esté dentro del campamento y contado dentro del campamento de Dios. Ella fue valiente, ella no cayó, ella ante el juicio decidió predicar, decidió levantarse, decidió hablar. Dios nos ha dado una bandera de victoria. Vamos a leer el Salmo 64, un salmo muy bonito para meditar. Ahora tenemos tiempo, así que podemos meditar mucho en la palabra. Y en el Salmo 60, el versículo 4, dice, has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Y este es un tiempo donde debemos alzar banderas. Si tú eres de los que temen a Dios, si tú eres de los que han oído la voz de Dios y la obedecen, alza la bandera de Cristo por causa de la verdad. No calles tu boca, predica, anuncia, levanta a Cristo, no tengamos vergüenza. Es un tiempo donde la iglesia tiene que avivar el fuego, la llama. ¿Y para qué fue la iglesia puesta en esta tierra? Sino para predicar el Evangelio. Y cuando nosotros nos estamos centrando en lo que es ser iglesia, nos vamos a centrar en nuestra misión, que es predicar el Evangelio. Has dado a los que te temen bandera. Dios te ha entregado en tu mano una bandera. En tu casa hay una bandera. Tú eres el que decide si la ondeas, si la levantas, a causa de la verdad o no. Dice Isaías 59, acompáñame en Isaías 59, versículo 19. Isaías es uno de mis profetas favoritos. Hablan preciosas promesas del Señor. Y dice Isaías 59, versículo 19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y esa es nuestra hermosa promesa, y pon ahí tu nombre.
el Espíritu de Jehová levantará bandera contra el enemigo en mi casa, en mi familia, sobre cualquier cosa. Puede venir como río, es verdad. La plaga está viniendo como río. La plaga está viniendo como algo desenfrenado. Pero Jehová, el Espíritu, Dios, va a levantar bandera, va a decir, aquí está Cristo. Y Cristo tiene una misión dentro de la tierra, es ponerse en medio y decir, yo pagué un precio en la cruz, yo hice un sacrificio, entregué mi vida, derramé mi sangre, para que quien me ponga delante, yo lo haga de escudo. Una bandera se ondeaba en tiempo de guerra para poder decir, este país o este escudo es el que va delante mío y yo soy fuerte y me anclo a él, a sus leyes, yo estoy bajo este reino. Nosotros por eso cuando levantamos bandera estamos diciendo, Cristo es mi rey, yo me afirmo en sus leyes, me afirmo en quién es Él, yo creo en Él, yo lo tomo y Él es el que me defiende. Entonces, más que nunca, el enemigo viene como río, pero el Espíritu de Dios tiene una bandera preparada, tiene un cordón rojo como Rahab. Rahab fue astuta y ella actuó antes de tiempo y tomó su bandera antes de que el enemigo viniera como río. Antes que el juicio cayera sobre su casa, ella puso en atención y dijo, yo no quiero que esto me alcance, tengo que actuar rápido, y alzó a Cristo en su vida y puso lo que Dios le dijo y actuó en fe y eso la salvó. Un acto puntual en un tiempo de incertidumbre puede hacer cambiar todo. Fue una prueba de fe que le dio seguridad eterna, una pequeña prueba de fe. Hay un tiempo de incertidumbre muy grande, pero no importa lo que no sepamos que nos va a acontecer en el futuro, si yo sé que en mi presente está Cristo. Porque el futuro puede ser muy malo, pero Dios es eterno. Y lo que hoy pasa en algo pequeño y natural puede cambiar mucho mi futuro eterno en el cielo si yo pongo a Dios delante en mi casa. Y este es momento donde Dios tiene que estar en medio de nuestras casas como primero, como bandera ondeante, el símbolo que como casa espiritual hemos entendido, que es poner un cordón rojo en las puertas de nuestra casa, como los dinteles de aquel tiempo en Éxodo. No es para jugar o para decir, bueno, esto es una señal. Es una señal, cada vez que tú entres por esa casa, decir, estoy ondeando la bandera de Cristo. Y cada persona que entre por esa puerta, sea o no sea, tú estás proclamando que está contenida bajo el nuevo pacto. Y como dice la palabra, y tú y tu casa seréis salvos. A Rahab se le cumplió perfectamente esa palabra. Ella actuó en fe, en solitario, cuando nadie la vio, pero ese acto salvó a toda su familia. Quería terminar en Oseas, el libro de Oseas. Oseas capítulo 11. Oseas capítulo 11, versículo 4. Dice, está hablando Dios, y tómatelo como que Dios te habla a ti. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Dios está quitando el yugo de la cerviz, eso significa el peso que nos asedia. A las mujeres de nuestra congregación, el último mensaje que pudimos tener juntas fue que Dios iba a quitar las cargas, Dios iba a quitar las cosas que nos asediaban. Y esto va a pasar, como dice aquí, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. A Rahab Dios la atrajo con cuerdas. Ese trocito de cuerda que colgó fue la cuerda que Dios le dio de amor y extensión y quitó el yugo de su cerviz, quitó lo que le pesaba y puso delante comida, la hizo partícipe de algo mucho mejor y más bonito, entrar y ser partícipe de la casa de Dios. Y nosotros, Dios nos está quitando el yugo y nos va a presentar su comida, su porción, participación,
cuando nosotros nos sintamos y dejemos ser atraídos por sus cuerdas de amor. En este momento yo oro para que el Señor toque tu vida, tu casa, tu familia. Si tú no conoces a Dios, este es un momento para decir: yo, Señor, me arrepiento de todos mis pecados y de todo lo que en mi vida ha podido desagradarte. Y Señor, yo me rindo voluntariamente a ti para que tú seas el Señor de mi casa. Y oro, Señor, en este momento para que en cada familia de nuestras casas espirituales, de tu iglesia en el mundo, quien pueda llegarle este mensaje, pueda sentirse atraído por tus brazos de amor, por tus cuerdas de amor. Señor, tú no te dejas vencer por lo malo, pero tú vences el mal. Por eso, Dios mío, tú levanta bandera sobre cada casa, Dios mío, sobre cada casa que está levantando en fe y que parece que es poco. Dios mío, como tú me mostrabas en las casas, se están levantando dibujos, todo va a salir bien, todo va a estar bien, y se muestran las ventanas. Nuestra ventana tiene que estar alzada con un mensaje de salvación. En nuestras ventanas, en nuestras casas, lo que se exponga tiene que ser a Cristo. Por eso, Dios mío, danos el valor para predicar. Danos, Señor, las fuerzas en este tiempo para cambiar, para que nuestra casa sea salvaguardada, no de este juicio que puede ser pasajero, sino del juicio eterno, que es una vida alejada de ti, que es una eternidad separada de ti. Por eso, Dios mío, yo te ruego en esta hora que esta palabra cale en el corazón de cada persona y podamos poner, Señor Jesús, a ti en primer lugar. Tú seas el centro, Dios mío. Tus cuerdas de amor nos aten, Señor, tus cuerdas no agobian, tus cuerdas protegen. Por eso, Dios mío, quita el yugo de esta casa, quita el yugo de mi familia, quita el yugo del pecado, de cualquier cosa que nos asedie, para ser libres para ti, Dios mío, para participar de algo nuevo. Por eso, Dios mío, trae, Señor, muchas Rahab en este tiempo, personas extensas, personas, Señor, que sean firmes, personas que sean valientes. A ti rogamos en tu nombre, Jesús. Amén.